Buenos días, Catalina, y un saludo a todas las personas que están conectadas en este espacio, consejeros, miembros de consejos, miembros de juntas directivas, asociados en general, personas de gobierno nacional que pueden estar en esta transmisión, particularmente la Superintendencia de Economía Solidaria y de Fogacop, fuente de una buena importante de los datos que vamos a revisar hoy. Antes de dar como la apertura a los temas de este espacio, quisiera aprovechar la oportunidad para compartirles unos pequeños avisos parroquiales de temas que se vienen, temas como la convención del sector que se realizará el 15 y 16 de octubre en el Hotel Sonesta de la ciudad de Pereira. Por favor, si todos ahí tienen sus agendas, anoten 15 y 16, Pereira, bloqueenla e inviten a otras personas a que nos acompañen. La agenda va a estar buenísima y vamos a debatir los grandes temas que estamos discutiendo como sector, como asuntos de centros de servicios compartidos, como asuntos de breve, como asuntos de regulatorios y legislativos que están en discusión. Segundo, también para que vayan anotando en sus agendas, este año vamos a regresar a los a los encuentros regionales. El primero de esos encuentros será en la ciudad de Armenia el próximo 6 de mayo. También las personas del eje cafetero, en este caso estoy hablando de Armenia, pues de Risaralda, Quindío, Caldas y de pronto los que están en el norte del valle que nos puedan acompañar. También anoten agenda 6 de mayo. En el Hotel Mucagua Plaza de Armenia iniciaremos esos encuentros regionales. Los siguientes los iremos informando pues a medida que avanzamos en este proceso. A propósito de lo que vamos a empezar a ver hoy, bueno, y el tercer aviso parroquial, el próximo 10 de abril vamos a tener la asamblea de asociados en la ciudad de Bogotá, en Compensar, que queda en la avenida 68. Eso es el jueves antes de Semana Santa. También anótenlo en sus agendas y ojalá nos acompañen. Será, pues desde la perspectiva personal, la primera oportunidad que voy a tener de conocer a la mayoría de los que nos están acompañando el día de hoy. Hoy tenemos una agenda en donde vamos a presentar el reporte de cifras del sector con corte a diciembre del año pasado. Para desarrollar esta agenda, hemos dividido la presentación en dos partes. Una primera parte en donde el señor Alexander Ríos, que ya les voy a contar quién es, nos va a contar, quien además participó en la elaboración de este reporte, en la parte económica de este reporte, nos va a contar cómo cerró el año pasado y cuáles son las perspectivas para 2025. Y en la segunda parte, Beatriz López, quien no necesita presentación, que estoy seguro todos ustedes conocen, acompañada de Juliana, que es también del equipo de FECOLFIN, nos van a contar cómo cerró el año 2024 y algunos indicadores importantes para que ustedes tengan esta información. Entonces, yo no sé si Catalina nos está compartiendo la diapositiva introductoria del perfil de Alexander Ríos, pero les voy diciendo, Alexander Ríos participó en esta elaboración del documento, es economista reconocido en el país, tiene más de 35,000 seguidores en redes sociales, participa en medios de comunicación, en La República, El Colombiano, Noticias, RCN, es el CEO de una compañía que se llama Inversia y es operador de dólar, acciones y commodities y en general sabe mucho de estos temas. Le doy la palabra al doctor Alexander para que nos cuente cómo cerró la economía colombiana el año pasado y qué esperamos para 2025, como les dije inicialmente, la primera parte de este encuentro. Alexander, por favor, siga. Bueno, antes que nada, muy buenos días para todos. Es para mí un gusto estar por acá acompañando por primera vez a FECOLFIN. Freddy, personalmente, muchas gracias. Tremenda presentación. Creo que me siento un poco abrumado, pero antes que nada, muchas gracias a todos pues, por esta invitación. Si me regalan un segundo, estoy terminando de abrir las diapositivas. Va a ser algo muy rápido, muy sucinto. Quiero que conversemos sobre cómo termina el 2024 y por supuesto qué esperamos para este 2025. Toda esta información que yo les voy a brindar el día de hoy ya está recopilada en la primera parte del informe que les va a presentar FECOLFIN. Entonces es una invitación a que esto lo tomen simplemente como un abrebocas. Por supuesto,
abierto a cualquier duda, a cualquier comentario, a cualquier inquietud. Yo con mucho gusto, que fui el que elaboré esta parte del informe, les puedo contestar a vuelta de correo lo que necesiten. Listo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Si me ayudas ahí, a ver, yo veo si puedo, presentación, compartir, si me permite. Me disculpan, la cámara no está tan chévere como yo pensé, pero bueno. Entonces, Alexander, te confirmo que ya vemos bien tu pantalla. listo. Entonces, voy a empezar, a ver, con otra la pantalla, listo. Entonces, la presentación muy rápido comienza con cierre de año 2024. Entonces, a modo de introducción, se vale decir que el año 2024 fue un año tremendamente retador, un año que si bien no fue un año de pandemia, nos trajo algunas cifras muy semejantes a lo que pasó en pandemia. Y esto no es un dato que sobra, es un dato que nos pone en un marco donde tenemos que empezar a entender lo que pasó y qué fue lo que nos llevó a esas cifras. Mucho del entorno externo nos está jugando en contra, mucho de lo que está pasando con las tasas de interés afuera nos juega en contra, y creo que ustedes como sector cooperativo sí que entienden este tema de las tasas y cómo nos afecta aquí la economía colombiana. Entonces, básicamente, sin entrar a leer la diapositiva puntualmente, quiero que sepan que toda la información que está acá recopilada viene de fuentes financieras y de centros de investigación y de centros de pensamiento económico reconocidos y reputacionados tanto en Colombia como afuera. Tenemos informes de Bancolombia, de Visión de Vivienda, de investigaciones del Banco Bogotá, que son los 3 grupos de investigación financiero más grandes de Colombia y los más reputacionados. 2 centros de pensamiento como FEDesarrollo, ANIF, información del Banco de la República, el DANE, por supuesto. También tenemos datos de Fitch, JP Morgan y otras calificadoras de riesgo que nos ayudan a colocar esto no solamente en un contexto nacional, sino también en un contexto de Colombia hacia afuera, que me parece es algo que debemos empezar a hacer más las entidades financieras, las agremiaciones como FECOLFIN, deberían empezar también a tener en cuenta el contexto externo, puesto que Colombia es un jugador más. Entonces no podemos pensar únicamente con lo que pasa en Colombia, con las tasas y la inflación colombiana, sino como todo el entorno, todas estas externalidades que vienen de ahí afuera, nos golpean y nos colocan un reto a la hora de tomar decisiones en el entorno pues, económico colombiano, y sobre todo ustedes que tienen que ver de cara a las personas en temas de crédito, ahorro y por supuesto la consecución de emprendimientos, vivienda y otros elementos. Entonces, es muy importante como que tengamos muy claro hacia dónde se construyó este informe, que es teniendo en cuenta lo interno y lo externo. Ahora, una visión muy rápida. El crecimiento económico. Les agradecemos por favor mantener sus micrófonos en silencio para que no tengamos interrupciones durante la sesión. Aquí. No pasa. Gracias. Una visión general de lo que fue el año 2024 en 4 elementos básicos. Obviamente pues, podemos hablar aquí de muchas más variables macroeconómicas, pero me estoy concentrando en 4 porque son las que nos marcan el driver de hacia dónde fue Colombia y hacia dónde irá Colombia en este 2025. Comencemos con el componente de crecimiento económico. Creció, como pueden ver en la presentación, el 1.7%. Obviamente, una revisión. Yo le hago aquí una nota al pie a todos estos datos. Les recuerdo que la información que saca el DANE es información que viene de un proceso de recopilación y que tiene hasta 3 meses hacia adelante para ser refinada y para hacer un ejercicio de puntualización y quizá de ajuste. La desviación típica normalmente es un punto básico, entonces si sube o baja, estaríamos alrededor del 1.7, 1.8% de crecimiento para el año 2024, que realmente pues no influye mucho en las conclusiones que podamos sacar de esta diapositiva. ¿Qué se puede sacar de esto? Colombia crece al 1.7 por debajo de las expectativas latinoamericanas, que eran del 1.9, y el promedio de pares comparables como México, creciendo al 2.4, nos coloca en un entorno de crecimiento lento. Colombia vuelve a crecer lento después de pandemia. Obviamente los efectos base, que creo que aquí todos entendemos que en pandemia era fácil mostrar algunos resultados de crecimiento, puesto que
las bases de crecimiento fueron pequeñas. Ahora el problema es que no estamos en pandemia y por tanto un crecimiento del 1.7 nos coloca en un entorno de fuerte desaceleración que yo creo que todos hemos sentido, seamos o no del sector financiero, todos hemos sentido la desaceleración y ahorita algunas cifras se les va a mostrar. ¿Quiénes son los que más aportaron al crecimiento económico del 1.7? El sector agropecuario, interesante que haya vuelto a tomar protagonismo en la economía colombiana y eso habla bien de los esfuerzos que se han hecho para que el agro se integre a la mecánica o a la rueda de la economía. Sin embargo, los retrasos en temas de infraestructura entenderán que genera un desacople de lo que se produce en el campo hacia las ciudades y por supuesto hacia el mundo. Entonces ahí falta un poco todavía de esfuerzo, pero es grato ver que el sector agro está empujando la economía. Por un lado, preocupa el tema del sector industrial y el tema de las manufacturas, que ya les vamos a mostrar una gráfica muy diciente, que es esta, que es el crecimiento de la economía colombiana por sectores, y lo que nos dice es básicamente que el agro y los servicios y la administración pública, o sea, el gasto público, están empujando muy fuerte la economía, pero lo que es la industria, las manufacturas y las minas no están sumando a la economía, todo lo contrario, están restando a la economía, son sectores que se están contrayendo. Y esto es grave. Entenderán que si bien la agricultura genera empleo rural, muy importante para toda la economía colombiana, no ataca los focos urbanos. Lo que se concentra o el empleo que se concentra en los focos urbanos tiene que ver con todo lo que es industria y manufactura, que es lo que pasa en las ciudades principales. Me voy a quedar en las ciudades principales en este momento. Entonces, en ese orden de ideas, que haya una contracción de la industria y la mano de obra nos coloca en tela de juicio el empleo para Colombia en este 2025, que si se dan las expectativas de crecimiento económico, no debería sobrepasar el 10%, como les vamos a mostrar más adelante. Sin embargo, preocupa que no se está generando un empleo de largo plazo. Ojo, estamos en un entorno donde la conversación legislativa en torno a temas como la salud, la pensión, ahora la reforma laboral que ayer ha tenido un revuelo tremendo y no es de mi interés entrar a conversar acá los efectos positivos o negativos de la propuesta legislativa. Es cierto que las cargas laborales se encarecen y no es un misterio, creo que para nadie en esta sala, que el encarecimiento de la mano de obra, directa o indirectamente, o por cargos o no, tiene un efecto contraproducente en un sector que ya está seriamente deprimido. En el año 2024, como se pueden dar cuenta, se contrajo un 2.1%, e incluso hay otras gráficas que les voy a mostrar más adelante que les muestra cómo está de frenado dicho sector, que yo creo que nuestro público, y me voy a involucrar un poco en el quehacer de las agremiaciones de ahorro y crédito. Nuestro público depende muchísimo de su empleo para generar unas tasas de ahorro y, por supuesto, para emprender cualquier tipo de proyecto personal. Entonces, yo creo que deberíamos prestar particular atención a todo lo que tiene que ver con la desaceleración de la industria y la manufactura para ver cómo se apoya y cómo puede generarse una reactivación o una propuesta de reactivación a partir de este sector tan importante que son las cooperativas financieras. Entonces, volviendo al resumen general, pasamos a la inflación. Digamos que es la nota positiva. Se amortiza parte de este choque inflacionario que tuvimos en el año 2022-2023. Cerramos la inflación en el 5.2%, eso es una muy buena noticia. Banco de la República cierra al 9.5% su tasa de intervención, lo que nos da una tasa real del 4.5%. Tasa real que pensaríamos como personas del sector financiero y como economistas que iba a atraer algún tipo de inversión extranjera. La realidad es que no funcionó tanto así, pero lo cierto es que sirvió como ancla para el dólar. Hoy por hoy estamos viendo, trayendo un poco al presente, cómo que el Banco de la República se haya demorado un poco o haya tardado un poco más en el ajuste de la tasa de referencia para la economía, ha servido como ancla para que el dólar o el tipo de cambio no nos supere los 4.400 pesos, que es bastante importante, porque entenderán que Colombia como importador neto, que también se lo voy a mostrar en unos momentos, como importador neto es bastante susceptible a lo que tiene que ver con el tipo de cambio por
por costo de transferencia en importación y también al costo de la canasta familiar. Entonces, es bien importante, pero en este apartado simplemente inflación cierra al 2.5. Importantísimo el hecho de que se espera una amortización al 3 o una convergencia al 3, que es el ancla inflacionaria en Colombia, pero no se espera prontamente. Cuando entremos a ver en detalle la inflación, se espera que lleguemos al 3% cercano al 2026 aproximadamente, dice la proyección. Entonces esto implica que vamos a ver un año 2025 con tasas por encima del 6 o 7% aproximadamente, que las proyecciones de cada una de las casas de análisis se las voy a mostrar, les va a decir cuál es el escenario promedio que deberíamos considerar. Creo que en este punto de la inflación y la tasa de interés es vital para también su gremio, para su sector, puesto que obviamente los productos de colocación se ven afectados por esta tasa, entonces vale la pena fijarse un poco en cómo hacer la amortización al ancla inflacionaria y cómo esto va a afectar la tasa de referencia del Banco de la República. Tipo de cambio, ya se los mencioné, cierra a 4.450 a 31 de diciembre, una volatilidad al año del más o menos 15%, una volatilidad tremendamente grande, un poco peligrosa para el sector externo, nos coloca un poco de presiones a la inflación cuando esta inflación llega por importación. Entonces el tipo de cambio es una variable que se vuelve sumamente importante para la toma de decisiones acá en Colombia y qué bueno fuera que ustedes transmitieran esto a sus afiliados corporativos que empiecen a tomar precauciones respecto al tipo de cambio. Sin entrar en un contexto político, muy importante hablar de lo que está pasando con la llegada de Donald Trump en Estados Unidos, de amores y odios para algunos. Más allá de eso, hay que tomar como referencia lo que pasó en el año 2016, perdón, y es que Donald tiene digamos así, tiene un discurso muy reaccionario frente al tema arancelario. Creo que para nadie es un secreto. Lo que está pasando ahora es casi que una copia de lo que pasó en el año 2016-2017, y es que los aranceles empiezan a jugar un papel muy importante. Y más allá de que a Colombia los indiquen de algún tipo de arancel particular, entendemos que somos importadores netos de productos, bienes, insumos, de capital incluso. Entonces esto hace que los aranceles que le puedan colocar a nuestros socios comerciales también tenga alguna afectación hacia nosotros, y eso lo podríamos ver en el tipo de cambio. Entonces es una invitación a que también acá a nuestros socios que tienen que ver con temas corporativos, empresariales y que estén relacionados con el tema de importación y exportación, les hagamos más o menos el escenario de cómo podrían cubrirse frente a esta volatilidad. Y finalmente, yo creo que el tema más álgido que vamos a conversar hoy va a ser el tema del déficit fiscal. La sorpresa negativa, y lamento decirlo, es que tenemos un déficit nuevamente del 6.8 del PIB, una cifra muy, muy cercana a lo que pasó en pandemia. Lo peligroso y el punto que hay que hacer aquí el contraste es que no estamos en pandemia, entonces el ejercicio de un déficit ubicado en el 6.8 del PIB preocupa, y más porque el ancla de déficit está alrededor del 4.2%, entonces sacar una cifra o acercarnos a una cifra del 6.8% del PIB, que es aproximadamente de 1.500, 1.600 billones de pesos colombianos al año, implica que tenemos una carga fiscal tremendamente fuerte hacia adelante que va a recaer eventualmente por ejercicio de ciclo económico, va a caer en nuestros afiliados, en las empresas, en nuestros sectores, puesto que estas cargas se van amortizando hacia la economía. Esperemos que el crecimiento económico del año 2020-2025 ayude a sopesar ese 6.8. Las proyecciones dicen que va a retornar a niveles inferiores al 5, pero la noticia del desajuste fiscal es tremendo, y la verdad, como economista, sin ningún tipo de interés en este momento en temas políticos, ni mucho menos, es importante decir que las finanzas públicas se vuelven en este momento de Colombia la variable driver para tomar decisiones. La necesidad de reestructuración de gasto y finanzas públicas en Colombia para el año 2025 es bastante fuerte. El ajuste fiscal debe ser de aproximadamente 42 billones de pesos, y esto implica que o se deja de gastar o se recoge.
Sabemos que el Estado tiene algunas rigideces en el gasto, entonces, en ese orden de idea, si el crecimiento económico del año 2025 no se presta para unas proyecciones de recaudo que se ajusten a cerrar este déficit, por lo menos volverlo a niveles del ancla del Comité Autónomo de la regla fiscal, cercano al 4.8%, yo creo que nos vamos a enfrentar no a una, y con atrevimiento lo puedo decir, no a una, sino a dos reformas tributarias, o por lo menos intentos de reformas tributarias directas o indirectas que nos pueden afectar, por supuesto, la capacidad de ahorro de nuestros afiliados y, por supuesto, del gremio. Entonces, con esta visión en general, entro a los puntos, hablamos de proyecciones y cierro con eso. La dinámica del crecimiento económico, como se los contaba, una gráfica muy diciente. Venimos en un proceso de crecimiento lento, ¿no? Se llama desaceleración, y vamos a volver a la senda del 2.6%. La proyección dice que vamos a ir al 2.6 este año, ojalá sí sea. Recuerdo que la senda de crecimiento para Colombia de largo plazo se ubica alrededor del 3.5%. Después de pandemia, esa senda se revisó a la baja y dice que el crecimiento estructural de Colombia es del 3%. Eso es bastante grave, puesto que la productividad se vio seriamente afectada en pandemia. Esperemos que los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial y todo esto nos vuelva a colocar en senda de crecimiento estructural de largo plazo por encima del 3 o 4 que quisiéramos. Pero lo cierto es que cierra el año en 1.7 y se proyecta que cerremos 2025 al 2.6%. Hay unos sectores que van a ser protagonistas, que ya se los voy a mostrar. Se espera que para el año 2025 sectores, esta sea una radiografía más o menos parecida a la que vamos a ver el año 2025, entendiendo que es urgente que sectores que están restando a la economía, como las tecnologías de la información, la industria, la manufactura y el sector minero, que es bien importante para el crecimiento económico de Colombia, indiferente de los temas ideológicos y de los gustos medioambientales. Entendemos la relevancia fiscal que tiene el sector minero energético para Colombia, y se espera que para este año, perdón, veamos una reactivación de este gremio. Muy rápido, les contaba hace un momento que el desempeño de la industria manufacturera viene tremendamente golpeado. Esta es una gráfica elaborada con datos del DANE mes a mes. Como se pueden dar cuenta, desde enero del 2023, la industria manufacturera viene viviendo una de sus épocas bastante difíciles. La contracción fue del 5% en el 23, sobre ese 5% hubo otra contracción en el año 2024, y aquí pueden ver fácilmente graficado cómo el sector manufacturero vive de la estacionalidad, básicamente. Octubres, noviembres, mitad de año son como los meses donde logra levantar un poco la cabeza, pero el agregado o la foto más de largo plazo nos dice que el sector manufacturero está bastante deprimido, y esto tiene efectos en el empleo, en la capacidad de ahorro, la persona natural, por supuesto, en el sector de ahorro y crédito, pues entenderán lo que esto tiene que ver en las ciudades principales. Y yo que estoy en Medellín, les puedo dar fe que esto se evidencia mucho y se evidenció mucho en diciembre aquí en Medellín. Pasemos, perdón, al tema de inflación, haciendo un zoom al tema inflacionario. Les comparto una gráfica. Más allá de las cifras, quiero que miremos la gráfica un segundo. Como se pueden dar cuenta, aquí estamos viendo dos líneas que quiero que se concentren, que es la línea azul, la verde y la roja. Importantísimo entender que la inflación también reacciona a los precios al productor, que es el IPP, y esa es la parte que yo intento decirles, donde el componente de importación golpea muchísimo el IPP, y puede ser, en caso de darse una volatilidad arancelaria, como les contaba ahorita, un entorno de una guerra comercial o temas diplomáticos que ya evidenciamos al principio de este año, nos puede incrementar el IPP, y con el aumento del IPP vendrían los choques a la inflación y, por supuesto, la rigidez por parte del Banco de la República. De hecho, en el último informe del Banco de la República de Política Monetaria, fueron muy enfáticos, que aquí lo estoy citando,
Fueron muy enfáticos en decir que el IPP es una variable que les preocupa. Muchachos, les agradezco el micrófono, por favor. Gracias. Fueron muy enfáticos en decir que el crecimiento del IPP es una variable que le están haciendo bastante seguimiento, puesto que puede generar rigideces a la inflación y, por tanto, a la tasa de referencia del Banco de la República. Entonces, me parece que para los que hacemos pista y le seguimos la pista constantemente a los temas de inflación, aquí va una migaja de pan para que la empecemos a perseguir, y es el IPP este año. Muy, muy atentos a ese dato. Tasa de interés del Banco de la República cierra el año 2024 al 9.50. Se estima que cierre alrededor del 6.8, 7% en el peor de los escenarios, lo cual entenderán que una tasa de interés al 7, una inflación por encima del ancla inflacionaria y una economía que viene saliendo de desaceleración, eso ya es un entorno que coloca de cara un reto muy grande para la economía colombiana en todos los sectores, pero también, retomando el tema fiscal, coloca un reto a las finanzas públicas. Recordemos que Colombia vive en gran medida de su ingreso fiscal, entonces una desaceleración o un crecimiento lento de la economía generará un recaudo lento, y por tanto ahí vienen las obligaciones que les mencionaba anteriormente, de encontrar esos recursos a través de reformas u otro tipo de instrumento legislativo que puede, por supuesto, golpear a los ahorradores, golpear el consumo interno, que es muy delicado. El balance fiscal, una gráfica muy simple, 2024. En pandemia cerramos el balance fiscal en el menos 7.8, cerramos en esta vez el 6.8, lo cual les muestra que es un golpe bastante fuerte, y lo preocupante es que la tendencia o la pendiente de la curva es negativa. Entonces, preocupa muchísimo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha hecho un llamado a que el gobierno tiene que hacer o un recorte de 48 billones o un ajuste fiscal en recaudo de 52 billones. Yo creo que aquí es donde está la disyuntiva, y me parece que es el reto más grande que tiene el gobierno actualmente, más allá de sus políticas públicas y de temas de impacto social y todo esto. El reto más grande que tiene el gobierno actualmente de cara al 2025 es organizar las finanzas públicas. Entonces, es una invitación para que este año le hagamos no solamente seguimiento al desempeño natural de la economía en sus variables endógenas de inflación y crecimiento, sino también para que le hagamos un seguimiento detenido a lo que se está proponiendo en materia legislativa para hacer el ajuste fiscal, porque les repito, a la persona de a pie le cuesta mucho llevar esta reflexión a su día a día, pero yo creo que el gremio entiende que si esto no se cierra, el impacto fiscal en el bolsillo de los colombianos va a ser tremendo, porque puesto que esto lo vamos a pagar o a través de una deuda colateral o a través directamente de un recargo impositivo, o bueno, hay varias maneras de cómo se paga esto, incluso a través de inflación, que sería el peor de los escenarios. Pero es importante pues como considerar esto. Finalmente llegamos a la tasa de desempleo. Creo que es una variable que nos importa bastante. La senda de largo plazo en Colombia de desempleo es alrededor del 10%. Este año, lastimosamente, estamos volviendo al 9,7, 9,8% según el DANE, y es peligroso, puesto que acompañado con desempleo formal viene también el tema de la informalidad. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Colombia, estructuralmente hablando, y sin querer decir que tengo la solución, porque me encantaría decirlo, es el tema de la informalidad. La informalidad en Colombia afecta a todos los gremios, sean las cooperativas financieras, sea la banca comercial tradicional, sea los microcréditos, sea cualquiera. La informalidad es un problema que tenemos que entender desde la economía, desde los sectores, e intentar aportar a esto. Y el lío es que Colombia siempre está alrededor del 58% de informalidad. El año 2024 cerró al 55.9%, pero tuvo picos de 58, 59% de informalidad. Entonces, obviamente focalizado más en la parte rural, pero sí sigue siendo una problemática. Se espera en proyecciones
económicas que este año la tasa de desempleo se aproxime otra vez al 10%. Esperemos que el crecimiento económico que se focalice en los sectores deprimidos como la industria y la manufactura hagan que el impacto hacia la tasa de desempleo sea menos creciente de lo que se espera, pero yo creo que el dato que tenemos que tener en la cabeza es el 10. Esa es como la barda a mantener por encima o por debajo. Si estamos por debajo del 10, digamos que es un desempleo deseable. Si estamos por encima del 10, es un desempleo que nos puede conducir a una contracción en el consumo y, por supuesto, a las capacidades de ahorro de los afiliados. Sector externo, una sola gráfica para cerrar esta parte. Colombia sigue siendo un importador neto. A pesar de que las exportaciones crecen, como se pueden ver en la gráfica, las exportaciones no tradicionales crecen, las tradicionales decrecen, pero digamos que hay un efecto sustitución ahí. Si bien las exportaciones crecen, las importaciones siguen aumentando. Eso nos deja con una balanza del 2%, una balanza comercial deficitaria del 2% y por supuesto implica una sensibilidad al tipo de cambio como les mencionaba ahorita. La gráfica muy rápida con una balanza deficitaria llega un desempeño de la inversión extranjera directa. Yo creo que es una variable que aquí todos tenemos que rastrear también bastante. La inversión, Colombia es un jugador más en un tablero de ajedrez tremendamente grande y habla muchos idiomas, por decirlo de alguna manera. Entonces, atraer inversión extranjera directa es esencial y como se pueden dar cuenta, en el 2024 dejamos de atraer inversión por allá en abril y hubo una contracción muy fuerte para el cierre de año, casi un 20%, haciendo un redondeo hacia arriba y es peligroso. Y aquí hay un dato que tenemos que considerar, no sé si a Fecolfin le puede interesar esto, pero la mayor parte de las divisas que llega a Colombia no llega por inversión extranjera directa, sino que llega por remesas. Entonces, que la agremiación se pueda pensar algo para facilitar el ejercicio de las remesas sería bastante interesante. El año pasado llegaron a Colombia más de 13.000 millones en remesas para fin de año, acumulado por supuesto. Y eso superó el número de inversión extranjera directa. Entonces, yo creo que se vuelve una preocupación y una oportunidad. Oportunidad por el lado de las remesas y una preocupación por el lado de qué estamos haciendo o qué se está haciendo en Colombia para atraer inversión extranjera directa. Entonces, lo dejo en el tintero para que lo investiguen. Proyecciones, muy rápido. Me tomé el atrevimiento de hacer tablas simplemente porque es fácil, de fácil lectura. Reuní las fuentes de información, el Fondo Monetario, Fedesarrollo, Banco de la República, Ministerio, ANIF, OCDE, JP Morgan, BBVA, Fitch, BlackRock y el Banco Mundial en términos de proyecciones para Colombia. Para el año 2025 hay unos que tienen una visión moderada, unos conservadores, el más positivo es el Banco Mundial, lo cual es muy normal, y el promedio ponderado de las proyecciones nos da un crecimiento del 2.7, muy en línea con lo que proyecta el Banco de la República. Entonces, digamos que no se desfasa la idea de que estas entidades y el Banco de la República están apuntando a lo mismo. Tomo esta gráfica, perdón, tomo estos tres cuadros de un informe muy interesante del BBVA Research y es cómo se va a ver la reactivación para el año 2025 y esto puede ser una hoja de ruta que nos puede interesar muchísimo a la hora de tomar decisiones para las cooperativas. Y es que lo primero que se espera en reactivación es el consumo de bienes e infraestructura, pasará a los servicios de maquinaria y consumo de servicios y finalmente impactará por allá a finales de este año el tema de la vivienda. Entonces, yo creo que la reactivación, si se dan estas etapas, nos puede acercar tranquilamente a la cifra de BVA Research, que es el 2.8%. Preocupa en estas proyecciones el tema legislativo y me adelanto un poco. ¿Por qué? Porque en temas legislativos en este momento está en discusión temas de infraestructura, energía y vivienda. Infraestructura tiene que ver con el gasto público y la capacidad de impactar. Ustedes entienden que la infraestructura tiene un impacto de irrigación a la economía muy fuerte. La energía
La renovación energética tiene costos. Lo que estamos viendo ahorita en el gas no es fortuito ni es casualidad. La renovación energética o el reemplazo de fuentes energéticas tiene costos que nos impacta a la inflación. Entonces, ahí hay un reto. Y el tema de la vivienda, creo que sí, creo que todos estamos enterados que en Colombia, desde los planes de gobierno en su planeación, se congeló unos planes de vivienda y se dejó de hacer un ejercicio de desvío de recursos eficiente, esa es la palabra que está buscando, hacia el tema de vivienda aquí en Colombia. Programas como Mi Casa Ya y otros se están viendo seriamente afectados y entenderán que en una sociedad donde el 69% de la sociedad colombiana está ubicada entre estrato 2 y estrato 3, buscan tener una vivienda, se vuelve un motor de crecimiento económico. Entonces, sectores que tienen incertidumbre en este momento: infraestructura, energía y vivienda, decisiones esperadas, ahí están, y finalmente impactos esperados. Creemos que la infraestructura, y coincido con esta diapositiva, es que la infraestructura se va a demorar en acelerarse, que la vivienda se va a demorar en acelerarse, y que lo que vamos a ver es un incentivo al consumo por el ajuste en tasas de interés que pueda hacer el Banco de la República. Y me parece que esa es la hoja de ruta a seguir por lo menos hasta el tercer trimestre de este año, donde veremos qué pasa en materia legislativa al cierre de este primer semestre. Entonces, devolviéndome un poco, vamos a temas de inflación. Muy positivos, me parece, el Banco de la República, NIF, la OCDE, el Banco Mundial, hasta el Ministerio de Hacienda y Fitch Ratings, que en estos días hizo un ajuste a esta cifra, muy positivos, pensando en un cierre de inflación para Colombia por debajo del 4%. Yo, en términos, hablo personalmente, no creo que Colombia cierre con una inflación por debajo del 4%, dada la incertidumbre que hay en este momento con el tema arancelario. Cualquier guerra comercial, y aquí es donde me interesa que involucremos lo que pensábamos o lo que les propuse al principio de esta conversación, y es que Colombia no es un juego de ajedrez aparte. No, es un juego de ajedrez, es una pieza de ajedrez en un mapa, en un tablero de ajedrez geopolítico tremendamente grande. Y si algo nos tiene acostumbrados el presidente de Estados Unidos electo en este momento, el señor Donald Trump, es que las tensiones políticas pueden derivar en externalidades negativas a los socios comerciales. Una desaceleración económica de Estados Unidos nos genera temas de inflación por tipo de cambio y por importación. Y si esta desaceleración de Estados Unidos viene acompañada de una desaceleración o una guerra comercial, por ejemplo, con China, que es muy común, lo que se vio en el 2016, esto nos puede colocar en tela de juicio las proyecciones de inflación. Yo, en lo personal, considero que pensar en inflaciones para el año 2025 por debajo del 4 es muy positivo. No creo que pase, pero bueno, esperemos que sea un año tranquilo. Veremos qué pasa. Esta diapositiva también la tomo de BBVA Research. Me parece muy interesante por el juego de olas. Y si miramos la inflación proyectada de BBVA para el año 2025, ellos dicen que es el 4,5%, coincido con eso. Para el 2026 el 3,5%, y en adelante un ajuste al 3% otra vez. Por lo menos para esta casa de análisis, el ajuste a la inflacionaria no va a llegar sino hasta después del 2026, lo cual me parece bastante probable, porque entenderán que Colombia también, en medio de una desaceleración y en medio de buscar recursos, puede generar choques inflacionarios a través de políticas fiscales. Entonces hay que tener como esas variables en la cabeza. Finalmente, proyecciones del balance fiscal. Coincido, si se hacen los esfuerzos fiscales contraproducentes o no, Colombia volvería a un promedio de un balance fiscal deficitario del menos 4,71, lo cual es, digámoslo así, un balance relativamente ajustado a las expectativas deficitarias que tiene Colombia. Y por su parte, la tasa de interés del Banco de la República estaría redondeando el 7%, lo que me parece un objetivo plausible en un entorno de incertidumbre. El IPP, como les mencionaba, viene aumentando, y aparte de eso, la incertidumbre que podamos tener en dólar
se va a ver mitigado un poco gracias a una tasa de interés que no baje tan aceleradamente y que nos permita tener, digámoslo, una tasa real positiva que mantenga atracción de dólar hacia Colombia. Entonces, finalmente, esta es la última diapositiva. Me tomo el atrevimiento de, en el informe en general y en estas diapositivas, entregarles unos escenarios de las principales variables para que lo tengan ahí hasta en su celular todo el tiempo, para que veamos qué ruta va cogiendo Colombia en este 2025 y para que vamos tomando decisiones en función de eso. Muy fácil de entender. A mano izquierda vemos PIB, inflación, tasa de interés, tasa de cambio, desempleo y déficit público, y los escenarios positivo, moderado, promedio, neutro y negativo. Y entonces esto nos va a ir mostrando una especie de árbol de decisión o una hoja de ruta que podemos ir entendiendo cómo va Colombia trimestre a trimestre, y podemos ir calculando cómo vamos a tomar decisiones en políticas comerciales, en ahorro y crédito, en colocación de productos y otros más. Entonces, espero haya sido de utilidad, espero la información la puedan profundizar en el informe, y muchísimas gracias a FECOLFIN por la oportunidad en este momento. Mil gracias, Alex, por esa muy buena presentación, muy buena y sucinta presentación en Se te corta un poco, Freddy. cercano. No sé qué tan... ¿Ya me oye mejor? Sí, no sé qué tan sucinta habrá sido y me disculpas, pero bueno, es mucha información. No, Ahora estuvo muy bien, Alex. Y dije, nos dejó medio preocupados, medio optimistas, medio a la expectativa, medio alerta sobre lo que se viene más adelante. Ya todos, pues... si yo tuviese que recoger, y con esto cierro, digámoslo así, la palabra del 2025 es reto. Me parece que la palabra es reto. Colombia tiene un reto muy grande, sobre todo en materia fiscal. Y creo que nosotros como agremiación y como financieros, yo también trabajo en el sector financiero, creo que tenemos que ser meticulosos y sobre todo seguirle muchísimo la pista a cómo el gobierno actual va a hacer un ajuste fiscal, y porque eso nos va a marcar el driver sobre esos escenarios que les estaba planteando inicialmente. Si hacemos un ajuste fiscal saludable a través de crecimiento económico, nos va a ir bien a todos. Si hacemos un ajuste fiscal a través de decreto, de papel, de legislación, de sombrerazos fiscales, que es la parte que no nos gusta, eso nos va a colocar un reto tremendamente grande a los ahorradores, sobre todo si, por ejemplo, agremiaciones como la que actualmente presides, se pueden verse seriamente afectados en temas de ahorro. Entonces, esperemos, hay que hacer el seguimiento. Apenas está empezando este año, pues ya vamos en marzo, pero esa sería como la conclusión personal que tengo al respecto. Bueno, no, mil gracias, Alex. Digo que sucinta porque ustedes van a encontrar más información, como Alex muy bien lo decía, en el reporte. Ahí le pido el favor a Juliana que nos ayude compartiendo pantalla. Que Alex pare un segundo compartir pantalla, porque pasamos a la segunda parte que también ustedes estaban esperando, que es la parte en la cual vamos a presentar las cifras del sector. Pero antes de... Espero a que compartan pantalla. Listo. Ustedes podrán, pasemos a la siguiente diapositiva, porfa, y darle clic ahí en ocultar. Ustedes podrán ver las personas que están interesadas en descargar el reporte del sector, pueden descargarlo utilizando el código QR que en estos momentos aparece en pantalla. Ahí, pues ahí tendrán una información un poco más detallada de los temas que acabo de contar Alex y de los temas que ahora nos va a compartir Beatriz López, a quien ustedes conocen, y a Juliana Jiménez, a quien les voy a ceder la palabra. Antes de hacerles la palabra, saludo también especialmente a las personas de la Superintendencia Financiera y de Confecop que están conectadas en esta transmisión. Doctora Beatriz, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Freddy. No estás compartiendo presentación, Sí, ¿no? ya. Es que tenía que poner el mensaje. Ya. Listo. Como les decía, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse con la federación. Vamos, como dice Alexander, vamos a
hacer un informe muy sucinto de lo que cerró el sistema financiero cooperativo en el 2024. Ya la parte del detalle, ya los análisis que hace la federación estarán muchísimo más explicados en el informe que, como les dijo nuestro presidente, lo pueden descargar a través de este código QR. Entonces, volvemos a recordar un poco, nuestro sistema financiero cooperativo son 172 cooperativas de ahorro y crédito, 4 cooperativas financieras, 2 bancos de propiedad cooperativa y una compañía de financiamiento de propiedad cooperativa que agrupa a 4.4 millones de asociados. Somos un sector que maneja gran parte del sistema financiero, del sistema solidario, perdónenme, con 613 agencias y 1.001 corresponsales. Fíjese que ese tema de los corresponsales fue un trabajo que comenzó a hacerse desde hace más o menos 10 años, donde orientábamos principalmente a las cooperativas de ahorro y crédito hacia esa consecución de agencias más económicas para poder generar mayor cobertura. Ya ahorita tenemos un reto distinto y es un reto que tenemos que, como dijo, voy a tomar las palabras de Alex, hay muchos retos en este momento para nosotros, para el sistema financiero cooperativo, pero principalmente tenemos un reto y es que tenemos que comenzar a llegar a esas comunidades donde se nos dificulta un poquito el acceso financiero a través de todos los esquemas de tecnología que vienen impulsando la nueva era tecnológica en el mundo. Nosotros no nos podemos quedar por fuera de eso, porque pues esto va a ser el boom y esto va a ser lo que realmente va a mover el mundo financiero. Y yo retomo un poco ayer una palabra en el marco de la presentación de los impactos y de la evaluación de la metodología de la tasa de usura, en donde estuvo el superintendente financiero, y tomo un poco una palabra que él dijo y que llama mucho la atención porque él reitera que el sistema financiero en Colombia, la industria financiera colombiana, le falta competitividad. Y decíamos, si esa es la conclusión que saca el superintendente financiero, nosotros tendríamos que mirar cómo tenemos que lograr llegar a generar toda esa transformación que nos vienen diciendo desde hace algunos años y que aún todavía no lo vemos materializado en el sistema financiero cooperativo, principalmente en las cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos que comenzar a trabajar ya más rápido en todos estos esquemas de transformación digital, porque es lo único que nos va a permitir llegar de una manera adecuada a esa cobertura que tenemos que buscar. Recuerde que nosotros tenemos más, una exigencia muchísimo más porque somos economías populares y solidarias, donde tenemos que garantizar el equilibrio económico-financiero con el equilibrio del beneficio social de nuestros asociados. Este informe, como les digo, va a ser un informe pequeño, no va a ser un informe tan grande, porque la idea es que podamos avanzar y miremos cuáles son esas consideraciones que tiene la Federación como conclusiones y recomendaciones para el sistema financiero cooperativo. Fíjense que nosotros estamos mirando acá y hacemos una comparación porque pues, queremos ver cómo se manejó la industria. Cuando hablamos de industria, hablamos de la industria financiera. En este caso particular, nosotros nos estamos comparando con los establecimientos de crédito. No miramos el resto de entidades que reportan a la Superintendencia Financiera de Colombia, sino particularmente los establecimientos de crédito. Nosotros miramos cómo la industria, cómo se comportó y nosotros como sistema financiero cooperativo, cómo nos comportamos y vemos un poco que estamos de alguna manera mucho mejor en el comportamiento del crecimiento que lo que presenta la industria. Si miramos, la industria cierra con 1.059 billones de pesos, nosotros cerramos con 35. Aún somos una participación pequeña frente a la industria financiera colombiana. Sin embargo, vemos cómo vamos creciendo en esta participación porque en el año 2023 nuestra participación era del 3.2%. ¿Dónde somos fuertes en temas? Y es por la misma naturaleza de la economía solidaria y es en nuestro patrimonio, porque nosotros todos los años, todos los meses estamos incrementando nuestro patrimonio a través de los aportes sociales.
La industria, el sistema financiero cooperativo creció en activos en el 6.6, el neto anual, mientras que la industria crece en el 4,83. Vemos un tema que hay que comenzar a trabajar y lo hemos, desde FECOLFIN lo hemos reiterado muchísimas veces. Y fíjese que el trabajo que ha venido desempeñando la Superintendencia de la Economía Solidaria en el tema de los análisis del riesgo de liquidez ha sido importante para que comencemos a analizar el tema del capital mínimo que tenemos que garantizar para la ejecución y volver productivos los excesos de liquidez que tenemos. Fíjese que cuando vemos el crecimiento anual del disponible de las inversiones, cuando revisamos este tema, vemos que vemos cómo aquí hay un crecimiento significativo de todo lo que es liquidez, no comparado con el crecimiento que tiene la cartera de crédito, que fíjese que nosotros tuvimos un crecimiento mesurado de cartera, si bien el último informe que saca el Banco de la República reitera nuevamente que la cartera está apenas comenzando a despegar en la industria financiera colombiana, nosotros no habíamos tenido esos comportamientos tan bajos históricamente. Vemos cómo la cartera solo crece en 1.67, mientras que en la industria crece en el 3%. Pero llama la atención que cuando vemos el crecimiento de los depósitos, en el sistema financiero crece en 8.8%, mientras que en el sistema financiero crece en el 6.50%. Esto es la consecuencia de que tengamos estas liquidez que estamos manejando. Ahora, ¿cuál es lo preocupante aquí? Lo preocupante acá es que tenemos que aprender a manejar el dinero y eso ha sido reiterativo. Nosotros siempre hemos señalado la importancia de saber cuál es nuestro capital mínimo de trabajo para volver esos recursos que Tesorería tiene en exceso como una fuente también viable de ingresos para la entidad. Máxime cuando analizamos y vimos cómo el comportamiento, particularmente de las cooperativas de ahorro y crédito en el margen operativo, comenzamos a mirar que aún todavía seguimos con márgenes negativos. Y esos márgenes negativos se vuelven positivos solamente por los rendimientos que tienen las inversiones. Entonces, hay que comenzar a aprender un poco a manejar mejor el tema de la liquidez en el sector. Nuestro patrimonio crece en 6.71, si bien la industria crece en 9.82, y en el tema del capital social, pero pues ahí no hay un tema homogéneo para comparar, porque pues nosotros estamos recibiendo aportes sociales, mientras que el capital social de los establecimientos de crédito tiene otros componentes adicionales. Capital institucional baja en la industria, mientras que nosotros seguimos fortaleciendo nuestro capital institucional y tenemos nuevamente unos mejores resultados en el tema de los excedentes, viendo cómo si comparamos 2023-2024 tenemos un crecimiento neto anual del 43%. Estamos llegando ya casi a los mismos excedentes que teníamos en el año 2021 después de pandemia, porque recuerde que fue un año muy bueno para los excedentes del sistema financiero cooperativo. ¿Cómo vemos entonces el sistema financiero cooperativo? ¿Cómo ha tenido un crecimiento en activos, en pasivos y en patrimonio? Nosotros dejamos acá un poco la trazabilidad de lo que ha venido creciendo el sistema financiero cooperativo. Hemos tenido resultados positivos realmente, pese a las situaciones que se presentaron en el año 2023 frente a la disminución de los depósitos por todo el tema de los ajustes de las tasas de captación en el mercado financiero. Vemos cómo ha resultado positivo el comportamiento de cada uno de los rubros principales, que son cartera, depósitos y todo lo que es capital institucional como fuente de apalancamiento hacia una mejor intermediación financiera para el sistema financiero cooperativo. Nuestros activos, entonces, vamos mirando cómo aún tenemos unos crecimientos menores a los que teníamos en el año 2021, donde nuestro crecimiento neto anual era de 8,64. Aún vemos que los 35.7 billones de pesos con los que cerramos en el 2024 alcanzaron un crecimiento neto anual del 6,6. No hemos llegado aún todavía a esos crecimientos que teníamos después de pandemia. Sin embargo, tenemos que reiterar que nos fue bien. Cerramos con crecimientos, cerramos con unos buenos comportamientos en temas de cartera de crédito, aunque no como los que veníamos acostumbrados en años anteriores.
La cartera de crédito del sistema cierra, fíjense que las cooperativas, esta cartera es neta, cierra con 17.1 billones de pesos, con un crecimiento del 4.4%, las cooperativas financieras en 3.69, aparentemente diríamos que tuvo un decrecimiento, pero recuerden que aquí hay un tema y es el tema de Cofinep, más o menos esto hace que no se vea realmente el desempeño, pero el desempeño son 4.8%. Y sin tener en cuenta Cofinep, y los bancos cooperativos decrecieron en menos 4.7%, y la compañía de financiamiento, obviamente, por efectos de toda la incorporación, pues logra el mejor desempeño de todo el grupo del sistema financiero. ¿Cómo vemos entonces cómo está compuesta la cartera de crédito? Vemos que la cartera de crédito está compuesta en su mayoría por créditos de consumo. Seguimos siendo líderes en el tema del crédito de consumo. Particularmente, pues vemos como la compañía de financiamiento, su participación es del 90.4%. Las cooperativas de ahorro y crédito han venido comenzando a desplazar un poco el tema del crédito de consumo y ha venido ganando terreno el microcrédito realmente. El crédito de consumo durante el último año tuvo un desplazamiento de 2 puntos, ganados en parte por el microcrédito y ganados en parte por el crédito comercial. ¿Qué nos permite eso evidenciar? Que realmente sí hemos escuchado las recomendaciones que se han venido dando a nivel de diversificación de los portafolios de servicios, aprovechando esa posibilidad que nos da la ley de poder vincular pymes y pequeñas empresas como asociados de las cooperativas de ahorro y crédito. Esto ha permitido un poco diversificar todo el portafolio de servicios y no depender del crédito de consumo, porque fíjese que si miramos el último reporte que hizo el Banco de la República y miramos el comportamiento de la industria, vemos que la industria tuvo un decrecimiento del crédito de consumo en menos 3.2%. Se está hablando ya de una mejora en el perfil de riesgo de los deudores del crédito de consumo. Sin embargo, aún todavía persisten indicadores de riesgo altos en el manejo del crédito de consumo. Finalmente, lo que hemos recomendado desde la Federación es ir madurando estas estrategias de cambios de portafolio bajo proyectos que nos permitan ir seguros, pero ir madurando estas ideas de lograr una diversificación adecuada de los portafolios de servicio, máxime porque parte del trabajo que tenemos que hacer como entidades de economía solidaria es poder lograr que nuestros asociados tengan una mejor calidad de vida. Eso lo dicen la mayoría de los estatutos de las cooperativas de ahorro y crédito. Y finalmente, ¿cómo logramos eso? A través de lograr que mejoren su calidad de vida con emprendimientos ya sea personales o con emprendimientos empresariales. Ayer oía particularmente al gerente de Tuya, donde hablaba que ellos comenzaron a hacerle un seguimiento, que es algo que nosotros en el sector cooperativo no hemos hecho de esa forma tan detallada. Ellos hablaban ayer que le hacían un seguimiento a los créditos que estaban, a la utilización que le estaban dando a sus tarjetas de crédito o a los créditos de consumo que estaban otorgando, y evidenciaron que parte de esos créditos que se estaban otorgando iban destinados hacia la compra de una nevera o hacia la compra de una lavadora, por primera vez bancarizados estas personas, y eso significaba que esa ama de casa iba mejorando su calidad de vida a través de la compra de estos electrodomésticos. Y por tanto, él manifestaba que no estaba tan de acuerdo en que se señalara el microcrédito como netamente consumo, el consumo como netamente consumo sin ningún beneficio hacia el deudor que tomaba este tipo de créditos, porque había que analizar el trasfondo de todo este tema de la utilización. Nosotros sabemos que principalmente o particularmente en las cooperativas de ahorro y crédito, muchos de esos créditos de consumo se otorgan para arreglar la casa, para despegar en un proyecto empresarial. Entonces, es importante que comencemos a hacer esos análisis, porque al final la responsabilidad que tenemos de nosotros es también demostrar a través de esos balances sociales cómo hemos transformado la vida de nuestros asociados. Continuamos entonces, como les decía, con unas
composiciones de cartera aún todavía enfatizadas en el consumo, pero ya con un mejor comportamiento de los créditos productivos, que son los microcréditos y los créditos comerciales. Vemos cómo en las cooperativas los créditos de vivienda apenas alcanzan el 4.7%, en las cooperativas financieras sí ya hay un impacto mucho más alto. Finalmente, el 12,13% es una participación alta para las cooperativas, en los bancos del 29,8% y en la compañía de financiamiento, pues aún es una participación pequeña, producto de los créditos que se incorporaron de la cooperativa Cofinet. ¿Qué pasa con el tema de la cartera de vivienda? Vemos cómo en la industria la cartera de vivienda creció en el 8.8%, mientras que en las cooperativas de ahorro y crédito la cartera de vivienda solo tuvo un crecimiento del 1.62%. Ahí si bien tiene una implicación el crédito de vivienda, porque pues ese crédito de vivienda, como es un crédito a largo plazo, siempre tenemos que pensar en la asunción de un riesgo de liquidez a futuro. Por eso vale la pena revisar y como decía, retomo un poco las palabras de Alex, ahí hay que mirar cómo se va a desenvolver todo el tema del panorama económico en el año 2025 y parte de eso es lograr mirar cómo vamos penetrando un poco en esos créditos de vivienda. Fíjense que a través de muchos años pedimos que la financiera Findeter nos otorgara operaciones de redescuento porque estábamos cerrados a que no nos estaban otorgando créditos a través de esto. Logramos por fin que Findeter volcara la atención hacia las cooperativas, principalmente las cooperativas de ahorro y crédito, que hace unos años era imposible pensar en un crédito de redescuento con Findeter. Llamamos la atención de Findeter y hoy todavía vemos cómo esas operaciones de redescuento con Findeter no han tenido el éxito que se buscaba, porque aún todavía hace poco que escuchamos la problemática de lo que estaba pasando con los créditos de redescuento aprobados a las cooperativas de ahorro y crédito, veíamos que aún no se habían desembolsado muchos de esos créditos de redescuento. Entonces, la tarea es comenzar a mirar cómo fortalecemos esas áreas de cartera, de crédito y cartera para lograr afianzarnos en un buen desarrollo de otorgamientos de créditos de vivienda. Sé que es un poco temeroso, algunas cooperativas aún le temen un poco al crédito de vivienda, pero a través de estos esquemas de redescuento hay una muy buena oportunidad para que las cooperativas comiencen a diversificar también el portafolio de servicio hacia los créditos destinados a vivienda. ¿Cómo está la cartera? Continuando, miramos cómo está la cartera en calificación y miramos cómo la industria cierra con un indicador de cartera por calificación del 9.83, las cooperativas de ahorro y crédito 7.94, las cooperativas financieras del 12.7, los bancos cooperativos 8.83 y la compañía de financiamiento 9.95. ¿Qué llama la atención de acá? La cobertura del deterioro. ¿Por qué llama la atención? Porque fíjese que hay un tema particular y es que nosotros todavía acá a 31 de diciembre no estamos viendo el impacto que tienen los modelos de pérdida esperada que ya para las cooperativas de ahorro y crédito, ahorita en enero ya vamos a conocer cuál fue el impacto real de la aplicación de los modelos de pérdida esperada y muy seguramente esto va a tener un impacto significativo en los excedentes del año 2025, pese a que muchas han optado por el prorrateo de ese impacto del deterioro por cuenta del modelo de pérdida esperada. Sin embargo, miramos cómo nosotros, el sector, cierra con una cobertura del 9,10, las cooperativas de ahorro y crédito 94,10 en cobertura, en el tema de cartera en riesgo, teniendo una alta composición de la cartera improductiva. ¿Qué pasa entonces con el modelo de pérdida esperada? Habrá que esperar este reporte que ya debe estar, que se emite, para analizar cómo va a ser el impacto de estos modelos de pérdida esperada. ¿Por qué? Porque al final miramos que cuando revisamos el indicador de cartera por riesgo, vemos cómo más o menos la diferencia entre el indicador de mora y el indicador de calificación en las cooperativas de ahorro y crédito es 2.2, mientras que en la industria es más o menos 4 o 5%. Eso
en términos porcentuales aplicado al saldo de cartera va a tener un impacto significativo. ¿A qué nos referimos o por qué el contexto de esto? Porque finalmente hay que comenzar a trabajar por unos niveles de cobertura adecuados para evitar lo que hemos señalado desde el estudio que se hizo el año pasado, y era que aún continuamos con un riesgo moderado de los deudores actuales de la cartera vigente en este momento. Fíjese, hay un tema particular, y es que cuando la Super incorpora todo el tema del análisis de las actividades productivas en la evaluación de la cartera de crédito, eso tiene un componente, esto tiene una justificación clara, y como lo dijo Alex en la presentación en precedente, fíjese que eso es importante porque a la hora de analizar los riesgos tenemos que mirar de dónde se generan los ingresos de nuestros asociados, y finalmente ya nos están dando a nosotros unas alertas, unas banderitas que tenemos que tener en cuenta y escuchar muy bien eso que nos está diciendo la macroeconomía, las tendencias económicas, tal como las expuso y muy claro Alex, y es que eso nos está diciendo que tenemos que tener cuidado con algunas actividades productivas. Si bien no es para negar crédito, lo que tenemos que comenzar a revisar son nuestros apetitos de riesgo en el tema particular de las cooperativas de ahorro y crédito, porque fíjese que hasta el año pasado fue que se comenzó a incorporar todo el análisis de impacto como un factor obligatorio en la evaluación de la cartera de crédito. ¿Esto qué busca? Una alerta. Señores, aquí hay unos sectores de la economía que tienen una lectura que debe ser analizada por parte de las áreas de riesgo de las cooperativas de ahorro y crédito para determinar cuáles son las acciones que hacer, ajustar políticas de cartera, ajustar políticas de desembolso, qué sé yo, cada uno tendría que analizar las situaciones porque de alguna manera este nivel de cobertura va a comenzar a disminuir. Lo miramos entonces, Julia, aquí nos están viendo las diapositivas. ¿Qué miramos acá? ¿Cómo está la composición de cada una de las carteras? Qué pena que no se ve la diapositiva, no sé qué pasaría acá. Y miramos cómo la cartera de vivienda, como les decía yo, tiene una caída neta anual en el sistema financiero cooperativo, mientras que, tiene una caída del 1.7 y el comercial de 0.6, mientras que el consumo crece en 2.5 y el microcrédito en un 8%. Importantísimo, y yo sí tengo que resaltar esto, cuando analizamos ya las cooperativas de ahorro y crédito de manera individual, vemos cómo el crecimiento neto anual del microcrédito para el año 2024 fue del 11%, queriendo decir esto, que sí han escuchado las recomendaciones de las agremiaciones frente a la necesidad de hacer una diversificación del portafolio de servicios. La cartera microcrédito crece en un 11% y la cartera comercial tuvo un crecimiento más o menos del 6%. Finalmente, fueron las carteras que mejor tuvieron desempeño en las cooperativas de ahorro y crédito. Algo en la industria que no tuvo el mismo desempeño, el crédito de consumo, que les digo, decreció, mientras que en las cooperativas de ahorro y crédito el crédito de consumo tuvo un incremento neto del 4%. En distribución por regiones, vemos todavía Bogotá y Cundinamarca lidera el saldo de la cartera de crédito, tienen una participación del 30% y Santander, los dos Santanderes tienen una participación del 24%. En estas dos regiones se está moviendo el 50% del total de la cartera de crédito. Esto ha sido un comportamiento muy similar durante todos los años, pero cuando ya analizamos el tema de los depósitos, vemos que la composición es un poco distinta. Ahorita lo miramos. En el tema de los depósitos, tenemos 13 billones de pesos en cooperativas de ahorro y crédito. Eso nos da un crecimiento del 11,64 neto anual. Las cooperativas financieras 3.18 billones. Eso tiene un decrecimiento explicado por el tema de Cofinep. En bancos cooperativos el crecimiento es del 4.67, cerrando con 5.79 billones de pesos. Y finalmente la compañía de financiamiento cierra con 1.6 billones de pesos, con un crecimiento del 19.4, explicado también por la incorporación de Cofinec. ¿Qué pasa acá? No hay esa dinámica de crecimiento entre los ahorros y la cartera de crédito. Por eso vemos esa liquidez un poco alta en el crecimiento neto anual que hemos observado en el sistema financiero. Seguimos liderando la composición de la cartera en CDT, CDATs.
que particularmente, fíjese que en las cooperativas participan el 66,3%, mientras que en las cooperativas financieras es mucho más alta la participación y en la compañía de financiamiento. El ahorro viene teniendo una participación muy similar entre las dos cooperativas financieras y cooperativas de ahorro y crédito. Y aquí ya vemos en diciembre, pues el ahorro contractual no es tan comparativo, teniendo en cuenta que pues en diciembre muchos de los bonos que se expiden se entregan antes del cierre de año y por eso no se ve el impacto de lo que tiene el ahorro contractual, particularmente en las cooperativas de ahorro y crédito y en las cooperativas financieras, que sí alcanza a ser una suma significativa antes del cierre del ejercicio, pero que por condiciones contractuales pues se desembolsa antes del 31 de diciembre. Un tema para resaltar, el 85% del total de los ahorros que maneja el sistema financiero cooperativo es a corto plazo. ¿Esto es bueno o es malo? No, eso no tiene, sino que este 85% viene en crecimiento, que quiere decir que los ahorros a largo plazo se han venido cayendo y ha tenido mejor crecimiento los ahorros a corto plazo. Dependerá también de las políticas que cada una de las entidades del sistema financiero manejen. Entiendo mucho que cuando fue todo el tema de las políticas monetarias, de los ajustes, pues lo que se buscó y lo que se abocó fue que esas tasas tan altas se manejaran a corto plazo. Sin embargo, ya comenzamos a tener un panorama muy claro de lo que va a ser el año 2025. Ya es hora de comenzar nuevamente a hacer unos ajustes más adecuados en el tema de las tasas. Lo que les decía, Bogotá y Cundinamarca en depósitos tiene una participación del 29%, pero encontramos entonces que nuestra región de Antioquia es una región ahorradora porque pasa a ser una composición del 26%. Recuerde que en cartera era Santander y Norte de Santander la segunda región con mayor cartera. Aquí es Antioquia, la segunda región con mayores ahorros, siendo desplazada Santander para el tercer puesto. Comportamiento de la liquidez. Nosotros acá hacemos un análisis de cómo se está comportando la liquidez durante los últimos 3 años, mirando que aún continuamos con una liquidez adecuada. Tenemos una cobertura de liquidez sobre los depósitos del 23,69, un poco yéndonos a lo que nos dicen los indicadores perlas. Nos está diciendo que esta participación debería ser siempre por encima del 15%. Si vemos el 23%, quiere decir que estamos muy por encima de esa recomendación que la UOCU, que el Consejo Mundial de Cooperativas nos ha recomendado como el indicador mínimo que deberíamos tener. Cuando lo vemos a corto plazo, vemos cómo venimos creciendo, lo que yo les digo. En el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, la liquidez se ha visto en creciente y eso es un tema que hay que analizar. No es que sea malo, sino que tenemos que buscar cómo darle una mayor utilidad a todo lo que son excesos de liquidez. ¿Cómo está el IRL? Nosotros realmente no podemos sacar información del IRL en las cooperativas de ahorro y crédito, por tanto no podemos comparar esto. Mientras que la Superintendencia Financiera sí nos reporta cómo están los IRL en los establecimientos de crédito. Miramos cómo las cooperativas financieras manejan un IRL de 184, las compañías de financiamiento del 143, los bancos cooperativos de 183 y la industria maneja un IRL de 191%. Ahí tendríamos que, en el caso de las cooperativas, compararnos para mirar qué tan desfasados o qué tanto exceso de liquidez, porque sé que algunas cooperativas manejan un indicador de riesgo de liquidez superior al 2.5%. Habría que analizar entonces cómo están cada una de ustedes que sí manejan estos datos particularmente. Yo aquí ya le doy campo a Juli para que nos acompañe. Juli, voy a desconectar mi presentación para que sigas tú. Bueno, les agradezco entonces a ustedes muchísimo la atención y ya las dejo con Juliana. Buenos días para todos. Ya comparto mi pantalla. Bueno, les voy a hablar acerca del patrimonio. Digamos que entre el periodo de diciembre de 2020 y diciembre de 2024, el patrimonio tuvo una tendencia creciente, incrementándose en 2,41 billones de pesos. Al analizar el crecimiento anual, año por año, vemos que para 2022 hubo un importante crecimiento del 11,58%,
explicado principalmente por la reactivación económica que tuvo el país post pandemia y las estrategias efectivas que usó el sector en tanto la captación como la colocación de recursos. En 2023 presentamos una caída incrementando solamente 3,98%, explicado principalmente por las condiciones macroeconómicas difíciles del país, como la alta inflación y pues el incremento en la tasa de intermediación del Banco de la República. Para el 2024 tuvimos un incremento del 6,71%, nos recuperamos, pero aún no llegamos a los niveles que se tuvieron en el 2022. En cuanto al capital social, las cooperativas de ahorro y crédito tuvieron un capital social de 4,71 billones de pesos. Gran parte de ese capital social se va a capital irreductible, lo que significa que tenemos, que estamos fortaleciendo el capital, el capital patrimonial en el largo plazo. La compañía de financiamiento, para resaltar, tuvo un crecimiento del 43% explicado, pues como ya lo decía la doctora Beatriz, por la incorporación de Cofinep. Y los bancos cooperativos tuvieron un crecimiento del 2,59% y Juliana. cooperativas financieras, señor. Juliana, por favor, oculta ahí las barras abajo para que se vea Ok. completa la diapositiva. Listo, ya. Las cooperativas financieras tuvieron un crecimiento del solo el 0,75%, nuevamente por la salida de Cofinep de este grupo. En cuanto al capital institucional, vemos una mejoría sustancial. Las cooperativas de ahorro y crédito tuvieron un indicador de capital institucional del 9,5%, es capital institucional sobre activos. Aún no llegamos al 10% recomendado, pero estamos cada vez más cerca. Las cooperativas financieras presentan 24,7% del capital institucional sobre activos, destacándose por tener como una proporción más alta dentro de todo el sistema financiero cooperativo. Bancos cooperativos tuvieron el 11,4% y la compañía de financiamiento 12,1% de capital institucional sobre activos. En cuanto al margen de intermediación, como para resaltar, casi todo el SFCOP tuvo un margen financiero por encima del promedio de la industria. En las cooperativas de ahorro y crédito presentaron un margen de 61,8% y las cooperativas financieras del 68,2%. En cuanto a las tasas promedio de colocación, las cooperativas tienen las tasas de colocación más bajas en promedio y son más atractivas que la industria. Las cooperativas financieras también tienen una tasa de promedio de colocación de 21,8% por encima de la industria. Asimismo, las tasas promedio de captación, en promedio la más baja fue la de las cooperativas de ahorro y crédito con el 9,2%, seguidas de los bancos cooperativos con el 8,7%. Eso sería en cuanto a los márgenes de intermediación. Y para concluir, entonces tenemos que fortalecimiento del crédito cooperativo. Sabemos que aunque el 2024 no tuvo el crecimiento que esperábamos en cartera, el SFCOP mostró pues su estabilidad crediticia. Esto es una oportunidad para que las cooperativas y todo el sector financiero cooperativo empiece a diversificar la oferta de crédito, como ya lo mencionaba la doctora Beatriz, especialmente en microcrédito y vivienda, que son los sectores que están en crecimiento y fortalecerían el impacto del sistema financiero cooperativo en la economía nacional. Crecimiento sostenido del ahorro del ahorro y la confianza del sector. Los depósitos incrementaron especialmente en las CACs, en las cooperativas de ahorro y crédito, reflejando confianza en el modelo. Y pues esto de la posibilidad de abrir nuevos diseños que incentiven el ahorro y permitan ingresar nuevos asociados y captar como un nuevo grupo de asociados, como jóvenes, MIPYMES y todo esto, que nos hará pues ampliar nuestra base social. Tuvimos una consolidación de capital institucional con un incremento significativo que demuestra la solidez del sector cooperativo y la capacidad para enfrentar los riesgos y adversidades.
Este fortalecimiento debe ser aprovechado para implementar estrategias de expansión, opción de nuevas tecnologías y mejorar la competitividad dentro de todo el sistema financiero colombiano. Tenemos también aprovechar el entorno económico y regulatorio, como explicaba Alexander inicialmente, tenemos reducción de la inflación y tasas de interés, lo que está creando un escenario favorable para que el crédito cooperativo se expanda. Además, dentro del sector y desde FECOLFIN tenemos la oportunidad de fortalecer la incidencia en la formulación de políticas públicas que traten de nivelar un poquito la cancha frente a la competencia con el sector financiero tradicional. En cuanto a las recomendaciones, nuevamente les decimos diversificación de la cartera. Como decía la doctora Beatriz, el crédito de consumo es importante porque en la mayoría o en algunas veces como es la puerta de entrada para crear una vida crediticia para las personas. Y esto es importante, pero también tenemos que enfocarlas a que esos créditos sean créditos productivos y que generen valor agregado para el país. Microcrédito y el crédito productivo están representando el 8,8% de la cartera y tienen un gran potencial de crecimiento, especialmente para apoyar las micro y pequeñas empresas, que son un sector desatendido en gran parte en este momento, y también el sector agropecuario y comercio minorista. Esto va a mi segunda recomendación, inclusión de sectores desatendidos, como las MIPYMES, ahorita con la ley del 2069 del 2020 que permitió a las MIPYMES que se asocien a las cooperativas de ahorro y crédito, pues tenemos este sector que nos puede ampliar nuestra cartera de créditos. Entonces sería bueno que exploremos cómo podemos incluirlas en nuestra base social, además de modernización agrícola y proyectos sostenibles para impulsar la financiación de tecnologías agrícolas y proyectos industriales. Finagro está por sacar una línea de crédito para productos de proyectos sostenibles y sería pues una buena oportunidad para ahondar en este sector. Mejoras en la experiencia del asociado, personalizar productos financieros como créditos educativos y ahorros programados y digitalizar servicios mediante aplicaciones móviles, portales en línea, cajeros y demás. Esto para atraer también al público joven que ya no se dirige como tal a la oficina, sino que encuentra más fácil créditos digitales y demás. Entonces, esto sería muy importante para que las cooperativas empiecen a actualizarse. Digamos que desde FECOLFIN estamos trabajando en programas que ayuden a las cooperativas a tener esta digitalización más rápido y a menos costo, porque sabemos que es costoso. Innovación en procesos de crédito, simplificar solicitudes y aprobaciones de crédito, reduciendo tiempos y requisitos y nuevamente aplicando las tecnologías para facilitar esto y mejorar la eficiencia operativa del sector. Y la optimización de los riesgos con la implementación del modelo de pérdida esperada que podía impactar la gestión de riesgo crediticio, pues es como estar muy pendiente de todos los riesgos a los que estamos sometidos para que los resultados a final de 2025 sean mucho mejor de lo que fueron este año. No sé, Doc, si quieras complementar algo ahí. No, yo creo que más bien respondamos un poquito. Aquí hay dos preguntas que nos están haciendo. Héctor Ruiz y Samir Melo, los voy a juntar. Qué pena con ustedes, pero creo que es muy relacionado. Héctor nos pregunta, la cartera creció muy poco respecto al crecimiento de los excedentes. Entonces, ¿cuáles fueron los drive que generaron los excedentes? Y Samir dice, sería por las inversiones, por la alta liquidez. Particularmente, acabo de sacarles el dato, miren, solo para cooperativas de ahorro y crédito, los excedentes operativos
haciendo los cálculos de acuerdo con lo que dice los indicadores de la Superintendencia de la Economía Solidaria, cerró con un margen operacional negativo de 234.9 millones de pesos. Ingresos por rendimientos financieros y otros ingresos de 668.000 millones de pesos, menos 131.000 que son los gastos varios. Eso nos da que los excedentes realmente de las cooperativas de ahorro y crédito no están dadas realmente por la parte operativa, y eso, ahí hay que hacer todo como un análisis de toda la parte que tenemos que mirar frente a la estructura de costos y gastos en las cooperativas de ahorro y crédito, porque eso nos está generando, o sea, nosotros desde la federación llevamos algunos años resaltando este tema del comportamiento que viene, y sé por conocimiento propio que la superintendencia en algunas cooperativas les ha reiterado que sus márgenes son negativos y que sus excedentes están dados por otras situaciones, no particularmente por la actividad operativa de la entidad. Sé que ustedes me van a decir es que el deterioro de la cartera como es cierto, pero fíjese que eso es un tema que venimos desde hace muchos años diciendo, señores, en las épocas buenas guardemos platica, para las épocas duras en el tema de la cartera de crédito, que fue un riesgo, entre comillas, que se materializó a partir del año 2022-2023, donde vemos que la cartera ha tenido un crecimiento significativo en el tema de riesgo. Llama la atención un poco que se me había olvidado decirles, fíjense que la Super ya comenzó a reportarnos la cartera por mora a partir de julio de este año, del año pasado, perdónenme, y vemos cómo cerramos con 5.81 de cartera en mora. Arrancamos con 6.37, quiere decir que ya comenzamos a ver como el escenario positivo de la reorganización del comportamiento de la cartera de crédito. Una cosa es la cartera por riesgo, que vendrá aplicándose con los modelos de pérdida esperada, pero otra cosa es la cartera en mora, que sí estamos mirando que ha tenido una mejora, son 0.37 puntos, pero pues ya se ve una mejora en el tema del comportamiento de la cartera vencida. Nos pregunta, se fue. Elvi Mendoza dice, acerca de las fintech, ¿qué estrategias se están creando en el sector cooperativo, teniendo en cuenta que frente a ellos no somos altamente competitivos por todos los requisitos que nosotros debemos solicitar a los asociados? Es que yo creo que no es un tema de requisitos, es un tema de apetito de riesgo. Yo siempre se los he dicho. El tema es cómo buscamos que esas cosas se vuelvan positivas para nosotros. Recuerda que yo siempre lo he reiterado, nosotros no vamos a ir a competir con New Bank ni nada de eso, porque somos totalmente distintos. Nosotros tenemos una función socioeconómica, pero fíjese que las tendencias nos están empujando un poco a que tenemos que cambiar a los esquemas, o sea, tenemos que aprender a trabajar con un riesgo. Ya dependerá de cada uno el apetito, pero las plataformas existen y tenemos que aprender a utilizar estos mecanismos, los scoring, tantas cosas que se pueden aplicar y que realmente no nos va a costar si comenzamos a estructurar estos proyectos. Yo ahí le doy la palabra a mi presidente, porque él tiene más claro con el tema de planeación estratégica hacia dónde va apuntando Fecolfin todo esto. No, hay un comentario para que lo tengan presente. Esos temas los vamos a tratar en otro webinar donde hablemos específicamente de cómo puede darse esa fusión entre soluciones fintech. No estoy hablando de fusión de empresas, ¿no? Estoy hablando de soluciones fintech y lo que nosotros desarrollamos en el sector. Entonces tengamos eso presente. Y en todo caso, recordemos que la tecnología siempre ha estado de la mano con la prestación de servicios financieros. En algún momento los cheques fueron una solución fintech. Lo que pasa es que no lo vemos así porque ya nadie usa cheques y porque no nos acordamos de cómo funcionó, cómo operaron, pero los cheques también fueron una solución en donde se mezcló la tecnología entonces con la industria financiera. Entonces sí, lo vamos a tratar en un próximo conversatorio y además formará parte de la agenda académica de la convención que se realizará el 15 y 16 de octubre en la ciudad de Pereira, para que lo tengan ahí presente. Hoy enfoquémonos principalmente en la cifra. Gracias, Beatriz. No, nos pregunta José Alexander, ¿qué es mejor? ¿Tener depósitos a largo plazo, pero más costosos, o a la vista con menor presión en los costos?
Yo retomo un poco las palabras de la UOCU con los indicadores PERLA, y ellos hablan de que debe haber una composición muy similar entre CDATs y ahorros a la vista. Pero yo no me atrevo a decirles, a responderles de una manera sin hacer un análisis, porque al final cada entidad es distinta y cada entidad maneja una liquidez supremamente distinta. Entonces, lo que tenemos que mirar, José Alexander, es mirar cómo está mi liquidez, porque pues si yo tengo una concentración altísima de ahorradores o si yo tengo una concentración altísima de deudores, yo tengo que comenzar a jugar con esos plazos para poder determinar si mis ahorros pueden ser a corto plazo o pueden ser a largo plazo. Es que eso dependerá muchísimo de la evaluación de liquidez que ustedes hagan cada uno. Y de los momentos, y eso sí ya es más experto Alexander, de los momentos en el entorno económico donde estemos. Porque si estamos en un entorno económico donde estamos a la baja con las tasas de política monetaria, nosotros no podemos darle un ahorro a largo plazo con una tasa que muy posiblemente nos va a salir supremamente costosa. Recuerden lo que está pasando con el margen de intermediación en las cooperativas de ahorro y crédito. Acuérdense lo que les dije, tenemos un margen operacional negativo. Y si nos vamos a mirar la última publicación que hizo la Superintendencia de Tasas Ponderadas, encontramos que el promedio ponderado del margen por tasa es del 10%. ¿Eso es bueno o es malo? Depende, porque yo encuentro que hay cooperativas que están manejando márgenes de intermediación por tasa del 3%. No sé cómo harán eso, pero están manejando tasas. Casi el 30% de las cooperativas de ahorro y crédito están manejando márgenes por tasa inferiores al 9%. No sé cómo lograrán equilibrar su margen operacional, pero eso es un tema que tenemos que comenzar a trabajar y a establecer cuáles son de verdad los márgenes adecuados que tenemos que tener. Ayer, oyendo un poco el tema del impacto de la tasa de usura, yo retomo algo que decían y era que aún, y lo digo para el sistema, principalmente para las cooperativas de ahorro y crédito, aún todavía nos cuesta mucho trabajo hacer ese análisis de cuánto es la tasa por riesgo que estamos asumiendo en la cartera de crédito. A veces hacemos los análisis por riesgo de tasa, perdóname, hacemos los análisis de tasa, pero básicamente no le metemos el pedacito que nos hace falta, que es el análisis de riesgo de tasa, para poder tener claro el panorama de cómo podemos ofrecer las tasas activas y las tasas pasivas. Pero más o menos ese es sería el análisis que deberíamos hacer. Samir dice, y ahora con el modelo de pérdida esperada, esperemos a ver, yo creo que nosotros haremos un análisis y muy seguramente sacaremos algún boletín para mirar cómo fue el impacto y no sé qué nos deparará, porque sí he escuchado de algunas cooperativas que el impacto fue significativo, en otras dice que el impacto no fue tan alto. Sin embargo, habrá que ver ya los cierres del mes de enero, donde se va a reflejar por primera vez lo que es el modelo de pérdida esperada para todas las cooperativas de ahorro y crédito, porque recuerde que hasta diciembre estábamos mezclados. La Super estaba diciendo que eran más o menos 45 o 49 cooperativas de ahorro y crédito que ya habían aplicado voluntariamente el modelo de pérdida esperada, mientras que el resto estaban reportando por temporalidad. Entonces, ya juntándolas, nos tocará mirar enero cómo nos va, y muy seguramente si vemos un tema, se los compartiremos en algún boletín o en algún análisis que tengamos que hacer. Entonces, te doy paso, Freddy. Muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros. Está el micrófono desactivado. Micrófono, doctor. Bueno, mil gracias, Beatriz, por tan buena presentación, a ti, a Juliana y a Alexander. Espero que esto nos dé un panorama amplio de cómo cerramos el año pasado y cuáles son los retos para este año que iniciamos ya, el cual ya estamos terminando o estamos iniciando el último mes del tercer trimestre. Saludo también al Fondo Nacional de Garantías y Banca de las Oportunidades y Finagro, que nos acompañaron en esta reunión. Les deseamos a todos que tengan un muy buen día y estaremos atentos a escuchar sus sugerencias, su retroalimentación, sus recomendaciones. Y espero también que podamos encontrarnos el próximo 10 de abril, como ya se los dije, en la asamblea que tendremos en Compensar aquí en Bogotá. Nuevamente, si los que no hayan alcanzado a descargar el documento, aquí estamos compartiéndolo
Estamos compartiendo el código QR para que todos lo tengan. Bueno, que tengan un buen día. Mil gracias.